Gracias por acompañarnos en nuestro estudio de hoy de la serie de Daniel. Vamos por el capítulo número 1, titulado No me contamino. Como les decía, vamos a continuar con nuestro estudio de Daniel y hoy vamos a estudiar el capítulo número 1. Saben que en Daniel tenemos dos bosquejos, el bosquejo general del libro y el bosquejo particular de cada capítulo. En el caso del bosquejo general del libro, el libro tiene dos grandes secciones, la sección histórica y la sección profética. La sección histórica va del capítulo 1 al 6, lo que significa que Daniel 1 está en la sección histórica. Y hablando del bosquejo del capítulo, podríamos dividirlo en 4 partes. Del verso 1 y 2 tenemos la derrota, que es la derrota de Israel. Del verso 3 al 5 tenemos el entrenamiento. Esto tiene que ver con el estudio que tuvieron Daniel y sus amigos, la resistencia del verso 6 al 16 que presentaron ante la presión de Babilonia y el triunfo, la bendición que Dios dio a sus hijos que se mantuvieron fieles. En el caso de la línea de tiempo tenemos aquí la siguiente. Vean, aquí estamos presentando los 70 años que Daniel estuvo en Babilonia, desde el año 605 en adelante hasta el 538. Tomemos por ejemplo los primeros años que estuvo Daniel en Babilonia. Bueno, la primera línea roja marca la edad posible de Daniel. Algunos estiman que Daniel tendría entre 17 a 19 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Esto fue en el año 605. En ese año muere Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, y en ese mismo año Nabucodonosor conquista a Jerusalén. Entonces Nabucodonosor en el año 604 asciende al trono, es el año de la ascensión. Por eso se empieza a contar su reinado del 603, su primer año de reinado, y así sucesivamente hasta su muerte. Por lo que el año en que fue posiblemente escrito o ambientado el capítulo 1 de Daniel es el año 605. Babilonia era un reino, como lo podemos ver en el mapa, un reino que estaba en la tierra de Mesopotamia, que actualmente tenemos ahí las naciones de Irak, de Irán, de Kuwait. Bueno, ahí estaba Mesopotamia. Entre los ríos Tigris y Éufrates estaba la parte central, la capital del reino de Babilonia. Dicho reino tuvo a muchos reyes famosos como Hammurabi, como Nabonido, como Belsasar, entre otros, ¿verdad? Todos ellos reyes déspotas, reyes tiranos, pero también reyes supersticiosos y politeístas. Como dijimos, el reino de Babilonia conquista a Jerusalén y se llevó cautivos a muchos judíos. El viaje que tuvieron que realizar más o menos lo tenemos aquí ilustrado, ¿verdad? Cientos y cientos de kilómetros. Pero el rey Nabucodonosor eligió esta ruta, la ruta del desierto. ¿Por qué razón? Porque al rey Nabucodonosor se le notificó que su padre había muerto, entonces él tuvo que atravesar el desierto para poder llegar rápidamente al reino y que nadie le quitara su trono que pues le pertenecía por herencia. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Daniel. Daniel capítulo 1, verso 1 y 2 dice: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a la tierra de Sinar y a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios.
en esta línea de tiempo, vamos a observar las invasiones de los babilonios contra Jerusalén. Como dijimos, en el año 605 se dio la primera, donde son llevados cautivos solo hijos de los príncipes, entre ellos Daniel. Más adelante, en el año 597, se da la segunda invasión a Jerusalén. Aquí es tomado el profeta Ezequiel como cautivo. Se calcula que Ezequiel tendría unos 25 años, o sea que era de la misma edad posiblemente de Daniel. En esa ocasión son llevados cautivos todos los príncipes, los hombres valientes y todos los artesanos, unos 10,000 según Segundo de Reyes 24:14. Y la tercera invasión se dio en el año 586. En esta tercera y última invasión son llevados cautivos todos los utensilios y tesoros del templo y a los últimos rehenes. Esto lo dice Segunda de Crónicas 36, verso 17 al 21. En esa tercera y última invasión es destruido el templo de Jerusalén y el profeta Jeremías ocultó el arca. Recuerden que Jeremías, Ezequiel y Daniel son de alguna manera profetas contemporáneos que nos presentan diferentes enfoques del Estado de Israel y de estas invasiones. Entonces Daniel y los demás judíos son llevados a Babilonia, donde no hay templo, donde no hay sacerdotes levitas, no hay pueblo y no hay rey de Israel. O sea, para ellos todo fue nuevo, fue un golpe abrumador a su fe. ¿Por qué? Porque había una locura cultural. Vean lo que dice el verso 3 y 4. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Vean, aquí pues entramos a la invasión cultural, a ese choque cultural. ¿Por qué razón? Porque la ciencia caldeo-babilónica pues tenía varias ramas. Ellos ciertamente estaban adelantados en lo que es la ciencia, pero también en lo que es la ciencia del ocultismo, ¿verdad? Ellos pues estudiaban astronomía, que es el estudio científico de los astros, pero también estudiaban la astrología, que es el estudio religioso de los astros, algo que no se hacía en Israel. También practicaban la magia, la adivinación y las matemáticas. Además, ellos enseñaban idiomas como el arameo y el caldeo y la escritura cuneiforme del lenguaje bíblico. O sea, lo que vemos aquí es parte del pénsul que tuvo que estudiar Daniel y sus amigos para poder estar ahí en esa universidad de Babilonia. Una de las primeras cosas que enfrentaron fue el cambio de sus nombres. En el caso de Daniel fue llamado Belsasar. Daniel muy posiblemente signifique Dios es mi juez. De Dios es mi juez pasó a Bel preserve su vida. ¿Por qué? Porque ellos sabían que al cambiar nombre les iban a cambiar el carácter, ¿verdad? Y también les iban a cambiar a su Dios. Obviamente, en el caso de Daniel y sus amigos, solo fue el cambio de nombre. Ellos no abandonaron su fe, ellos no abandonaron a su Dios. Ananías significa gracia de Dios y fue llamado Sadrach, que significa de la orden de Acú, otro dios babilonio. Misael, que significa quien como Dios, fue llamado Mesac, quien como Acú. Azarías significa Yahvé ha ayudado, fue llamado Abed-Nego, que significa siervo de Nego.
También fue afectada su alimentación, pues fueron sometidos a prueba con la alimentación babilónica, y no solo eso, sino con la adoración fueron también probados. Vean lo que dice los versos 8 en adelante. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: Temo a mi señor el rey, que asignó vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. Entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz también con tus siervos según veas. Continuó pues con ellos en esto, y probó con ellos durante 10 días, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los demás muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Miren qué interesante voto. O sea, ellos se pusieron en resistencia en lo que podían, ¿verdad? Y se propusieron no contaminarse. ¿Por qué? Porque ellos sabían que al contaminarse con lo que comían, también esto influiría en sus procesos mentales y en su toma de decisiones. ¿Por qué decidieron no contaminarse con la comida del rey? Bueno, ahí se comían carnes inmundas, ¿verdad? Todo tipo de carnes inmundas prohibidas por las leyes levíticas. También los animales de carnes limpias no habían sido muertos de acuerdo con la ley levítica. Por tal razón no podían comer ni carnes limpias ni carnes inmundas. Además, los alimentos eran ofrecidos primeramente como sacrificio a los dioses paganos. Por lo tanto, comer de la comida del rey implicaba creer que el Dios del rey era quien proveía la comida. Además, el consumo de alimentos y bebidas sibaríticos y malsanos estaban en contra de los principios de la estricta temperancia que ellos estaban proponiendo mantener para poder sobrevivir a Babilonia. Déjenme decirles que los babilonios comían comidas muy condimentadas y bebidas altamente fermentadas. Esto, saben que hasta el día de hoy, ¿verdad? Los jóvenes hebreos decidieron no hacer nada que perjudicara su desarrollo físico, mental y espiritual. ¿Qué obtuvieron con eso? Vean lo que dice el verso 17 al 21. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, pasados pues los días, al final de los cuales había dicho el rey que los llevaran. El jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues permanecieron al servicio del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Así continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Miren cómo se mantuvo Daniel, dice el texto. Se mantuvo Daniel durante todos esos 70 años, no contaminándose, ¿verdad? O sea, dice el texto que Dios, como resultado de ese voto, les dio conocimiento
e inteligencia en toda letra y ciencia. También les dio entendimiento divino en toda visión y sueño, algo incomparable. Además, al examinar Nabucodonosor a los graduandos en todo asunto de sabiduría y ciencia, halló a Daniel, Misaías y Azarías 10 veces mejores. Lo que significa que si el mejor de los demás jóvenes tenía un promedio de 100, Daniel, Misael, Ananías y Azarías tendría un promedio 10 veces mayor. ¿Cuán difícil fue mantenerse puro? ¿Cuán difícil fue mantener ese voto de pureza, de no contaminarse? Déjenme decirles que Babilonia tenía una religión politeísta. Ahí vemos la imagen del Etenmenanki. Todo funcionario debía ir a adorar ahí. ¿Cómo hizo Daniel, Misael, Ananías y Azarías para no ir a adorar ahí, para abstenerse de adorar ahí? Pues no nos da mucho detalle la Biblia, pero sabemos que ellos se han de ver opuesto, han de haber evitado ir al Etenmenanki. ¿Por qué? Porque era un templo dedicado al dios Marduk y ellos no iban a adorar a Marduk. La ciudad de Babilonia tenía 53 templos a dioses importantes. Tenía 955 pequeños santuarios y 384 altares callejeros, lo que significa que había mucha adoración, mucha tentación, además habían procesiones y una religión mezclada con sexo. Era una adoración sexo religiosa, altamente corrupta. Pero Daniel, al proponerse no contaminarse con la comida, esto les dio esa virtud del dominio propio que les ayudó a mantenerse puro en ese lugar impuro. Ahora, vamos a hacer una conexión entre Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 18 habla de una Babilonia espiritual que tendremos que enfrentar antes de la segunda venida de Cristo. Este reino político religioso reinará en ese tiempo del fin y los redimidos tendrán que enfrentarla. Entonces, para poder sobrevivir a la Babilonia espiritual tenemos que ser y tenemos que hacer como Daniel. Tenemos que proponernos no contaminarnos. Y claramente el libro de Apocalipsis habla de un grupo de 144,000 fieles que no se contaminaron, pues son vírgenes. La pregunta es, ¿quiénes son los 144,000? Este es un número simbólico del grupo de redimidos que será llamado a enfrentar el tiempo del fin y a permanecer vivos hasta que Cristo venga en su segunda venida. Un grupo que dejará de contaminarse o que se propondrá no contaminarse con la Babilonia espiritual. En Apocalipsis 14:1 dice, después de esto miré y vi que el Cordero estaba de pie en el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en sus frentes. Vea qué interesante, habían sido sellados con el nombre de Dios. La Babilonia del tiempo del fin no cambió sus nombres, no cambió sus caracteres, ¿verdad? Se han mantenido puros. Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Vean, será un grupo que no se ha contaminado, o sea, se propusieron no contaminarse con Babilonia, con la Babilonia espiritual. Apocalipsis 14:5 dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. O sea, cuando Dios examinó a la humanidad, encontró un grupo simbolizado por el número 144,000, a quienes halló sin mancha. Como dijera Daniel, 10 veces mejores que los demás, ¿verdad? Porque habían decidido echar su suerte con el verdadero Dios. ¿Cuáles son las características de esos 144,000 redimidos? Bueno, la primera de ellas es que pasan por los tiempos de angustia final.
la noche de Jacob y la gran tribulación. La noche de Jacob antes del cierre de la gracia y la gran tribulación después del cierre de la gracia. Dice Apocalipsis 7:9 que tienen ropas blancas que presentan la justicia de Cristo. El nombre de su Padre escrito en sus frentes, pues han sido sellados con el sello de protección. Tendrán un canto exclusivo que cantar, dice Apocalipsis 14:3, y son presentados como las primicias de los redimidos. ¿Por qué? Porque los 144,000 no son todos los redimidos. Cuando Cristo venga en su segunda venida y levante de la tumba a todos los que han muerto en él, se completará el número de los redimidos, pues en la resurrección participarán los redimidos de todos los tiempos. Pero los 144,000 simbolizan a los redimidos del tiempo del fin. La alegría de seguir al Salvador está en ellos. Lo siguen a donde quiera que va, aun cuando esto pueda representar costarles la vida. No hay engaños en sus bocas, son vírgenes, no se han contaminado. Estas son las características de los 144,000. Hablando del sello, es importante resaltar que el sellamiento es un proceso de por lo menos 4 sellos. Para recibir el sello final que presenta Apocalipsis 7, tengo que tener primero el sello de aprobación o adopción que se recibe en ocasión del bautismo. Después necesitaré el sello del Espíritu Santo, que es una vida nueva, una vida transformada. Como tercer sello está el sello de obediencia, y esto tiene que ver con la ley y el sábado, que son las piedras de toque para este tiempo del fin. Entonces, si alguien tiene el sello de aprobación, el sello del Espíritu y el sello de obediencia, entonces recibirá el sello de protección final que presenta Apocalipsis 7. Ahora, ¿cómo será esa Babilonia? Bueno, en el tiempo del fin se levantará una Babilonia espiritual que arrasará con todo el mundo. Muchos serán cautivos de la gran Babilonia espiritual. La Babilonia traerá una religión idólatra, politeísta, espiritista, pagana, vulgar y blasfema, además de traer un falso día de adoración. Por eso el primer secreto para sobrevivir a esta Babilonia espiritual es no contaminarse. Y saben que nosotros estamos siendo altamente bombardeados con la comida de There's a Babilonia. powerful connection between Me the llamó la dollar and Taco atención este Bell anuncio que presenta because it unlocks a Taco Bell world of 20 decadent menu items from los breakfast to late Illuminatis, night for just $1 que each. surgieron de los 20 items for $1. Son una organización 20 que steps on the promueve el pyramid. satanismo. ¿Serán ellos Who's los really dueños de behind this? algunas de las Is it the Illuminati franquicias más or the grandes de Bell comida Illuminati? rápida o comida Experience the chatarra? power of the dollar at Dicha Taco Bell. comida no le está haciendo nada de bien a la humanidad. At Dicha Taco comida Bell, está the trayendo la dollar gets you obesidad access to mórbida, more. está trayendo también Like the new $1 problemas stacker serios de with salud. lavish layers Y of seasoned además beef and esa melty comida cheese. afecta nuestros But how can all procesos these mentales. layers Por only lo cost tanto, $1? no te contamines con la Something's comida de not Babilonia. stacking up. Tampoco te contamines con la música de Babilonia. Son demasiados los cantantes que presentan un simbolismo similar, como taparse un ojo o hacer algunas de las señas como el cornudo y otras como sacar la lengua y demás. Entonces vemos ahí que la mayoría de los cantantes están entregados a élites satánicas que promueven música satánica, que promueven simbolismo satánico y que tienen la intención de penetrar en nuestras mentes y de alguna manera influenciarlas para tomar malas decisiones. No te contamines con la música de Babilonia. Tampoco te contamines con películas y caricaturas de Babilonia. Sabemos que Hollywood es una institución no cristiana. Se sabe también que Hollywood es dominada por altos masones y los masones son satanistas al final, ¿verdad? Al igual que Walt Disney, que fundó el parque y la franquicia que lleva su nombre, Walt Disney,
Se sabe que él era un masón de grado 33, ¿verdad? Así que ellos promueven el satanismo. Usted puede ver la innumerable cantidad de películas y caricaturas que promueven que los muertos no están muertos, que promueven la magia, que promueven el espiritismo, el satanismo y demás, ¿verdad? No te contamines con las películas y caricaturas de Babilonia. Te animamos también a no contaminarte con la moda de Babilonia, que en el caso de las mujeres tiende a enseñar más y ocultar menos el cuerpo. Y en el caso de los hombres tiende a feminizarlo, ¿saben? Porque la mayoría de los que diseñan la ropa masculina son homosexuales. Y también pues hay otras ideologías que están de moda como el feminismo radical, como el aborto y otros temas, ¿verdad? Que están de moda. No te contamines con la moda de Babilonia. No te contamines con las distracciones de Babilonia. Son muchas las distracciones de Babilonia, como lo son los videojuegos, como lo son las plataformas de películas y series como Netflix, que en su mayoría presentan temas sexualizadores y que tienden al satanismo, ¿verdad? También hay que tener cuidado con la red social de Facebook. Hay gente adicta al Facebook, adicta a estas redes sociales. Hay otros que han sido fuertemente influenciados por el fútbol. No digo que jugar fútbol sea pecado. Considero el fanatismo hacia el fútbol, el fanatismo hacia un equipo como pecado. ¿Por qué? Porque te hace tener división con otro hermano de la fe solo porque no sigue a tu equipo favorito. También esto nos lleva a una especie de idolatría cuando idolatramos a algún gran personaje. Debemos entender también que quienes controlan la mayoría de los equipos de fútbol más famosos de Europa son caballeros de la Orden de Malta, una organización militar que está sometida de alguna manera al Vaticano. Entonces, esta organización usa el fútbol como una especie de distractor, ¿verdad? De control de masas, de influenciar a las masas. Por eso algunos consideran de alguna manera que los grandes astros del fútbol de alguna manera tenderán hacia el satanismo. Si no, dígame usted qué hace Leo Messi con un macho cabrillo. El macho cabrillo es un símbolo satanista. ¿Qué hace él con un macho cabrillo? No te contamines con las distracciones de Babilonia. Para meditar, mira esta cita. Dice así: estudien la historia de Daniel y de sus amigos, aunque se encontraban en un medio donde la tentación los asediaba de continuo. Daniel y sus compañeros honraron y glorificaron a Dios en su vida diaria. Habían tomado la decisión de evitar toda clase de males y se negaron a ponerse en la senda del enemigo, y la rica bendición de Dios premió esta firme lealtad. De igual manera, Dios te bendecirá, Dios te premiará si propones en tu corazón no contaminarte con el mundo. Y ese es el llamado en esta oportunidad. No te contamines con el mundo, no te contamines con la Babilonia espiritual que vivimos. Y si ya te contaminaste, deja de contaminarte. Y ven a Cristo, porque solo Él puede limpiarte. Vean lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:38. Arrepentíos y sed que bautizados cada uno de vosotros para perdón de pecados. Salmo 119 pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahí mismo da la respuesta: con guardar su palabra. Isaías 1:18 y 19 dice: ven luego y estemos a cuenta, no importa si tus pecados son negros o rojos, el Señor los va a limpiar. Por eso, si ya te contaminaste con Babilonia, no importa, el Señor puede limpiarte. Ven a Él. Vamos a orar. Querido Jesús,
Gracias por habernos permitido estudiar brevemente el capítulo 1 de Daniel, que nos está haciendo un llamado, una invitación a no contaminarnos con la Babilonia espiritual en la cual vivimos o a dejar de contaminarnos con ella, Señor Jesús. Por eso, ese mismo voto que tomó Daniel, queremos hacerlo extensivo a nuestras vidas. Danos la fuerza para cumplirlo, danos la capacidad para cumplirnos, danos dominio propio y temperancia. En el nombre de Jesús lo pedimos y suplicamos. Amén.